Hay algo que nadie te dice sobre los moteles. No son solo lugares de paso. Son lugares donde nadie pregunta. Donde las personas entran sin dar su nombre. Donde las habitaciones se ocupan por horas. Y donde, si algo ocurre dentro, puede que nadie se entere. Esta noche conocerás 3 historias reales ocurridas en moteles de Querétaro. 3 personas distintas. 3 lugares diferentes. Y en los 3 casos, pasó lo mismo. En algún momento de la noche, sintieron que no estaban solos. Una habitación que parecía ya ocupada. Pasos en un lugar donde no había nadie. Y una puerta que oficialmente no existía. Pero aquí está lo inquietante. No son leyendas de internet. No son historias antiguas. Son testimonios recientes. Reportes de huéspedes. Situaciones que hicieron que algunos empleados dejaran de trabajar ahí. Porque los moteles tienen algo en común. Privacidad. Anonimato. Silencio. Y cuando un lugar está hecho para que nadie mire demasiado, a veces, las cosas extrañas pueden pasar sin que nadie las cuestione. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has entrado a una habitación sin preguntarte quién estuvo ahí antes? Porque después de escuchar estas historias, la próxima vez que cierres una puerta, vas a revisar el baño, el techo, el espejo, y vas a asegurarte de algo muy simple, que realmente estás solo. Bienvenido a Después de Medianoche. Apaga las luces y escucha con atención, porque lo que ocurrió en estos moteles no debería haber pasado. La habitación que ya estaba ocupada. En septiembre de 2018, Mariana López y su pareja viajaban de Ciudad de México hacia San Luis Potosí. Era un trayecto largo, y ya eran casi las 2 de la madrugada cuando comenzaron a sentirse cansados. Decidieron no continuar manejando. A la altura de Querétaro, vieron el anuncio de un motel sobre la carretera. No era lujoso, pero parecía limpio y tranquilo. Para ellos, solo sería una parada de unas horas. Nada más. Entraron al estacionamiento privado y tocaron el timbre de recepción. Un hombre mayor apareció detrás de la ventanilla. Les entregó la llave de la habitación 12 sin hacer muchas preguntas. Todo parecía normal. Pero cuando abrieron la puerta, Mariana sintió algo extraño. No era algo visible. Era una sensación. Como si alguien hubiera estado ahí, hacía muy poco. El aire acondicionado ya estaba encendido. La televisión estaba prendida, aunque sin volumen. Y el cuarto no tenía ese olor típico a limpieza reciente. Su pareja pensó que tal vez el personal había preparado la habitación antes de que ellos llegaran. Pero Mariana seguía incómoda. Cuando entró al baño, encontró el primer detalle. El piso estaba húmedo. No mojado por limpieza. Húmedo, como si alguien se hubiera bañado minutos antes. ¿Estás seguro de que nos dieron una habitación limpia?, preguntó ella. Decidieron revisar rápidamente. Las sábanas estaban bien tendidas. Las toallas dobladas. Pero entonces Mariana abrió el bote de basura. Y dentro encontró algo que no debería estar ahí. Una toalla de papel con restos de maquillaje. Reciente. No seco. No viejo. Recién usado. En ese momento, la incomodidad se convirtió en preocupación. Su pareja salió al pequeño pasillo exterior para llamar al personal. Pero no había nadie. El lugar estaba en completo silencio. Ni pasos. Ni voces. Ni movimiento. Cuando regresó a la habitación, Mariana estaba parada frente al baño. La puerta estaba abierta, dijo en voz baja. Ahora estaba cerrada. Lentamente, su pareja giró la manija. El baño estaba vacío.
pero el espejo estaba completamente empañado. Y eso era imposible. Nadie había usado el agua caliente. Mariana se acercó. Y entonces lo vio. Alguien había escrito algo con el dedo sobre el vapor. 3 palabras. Ya estaba aquí. El mensaje era claro. Reciente. Y no estaba cuando ellos entraron. El silencio del cuarto se volvió pesado. Decidieron llamar a recepción de inmediato. Después de varios intentos, el mismo hombre de la ventanilla contestó. Cuando Mariana explicó lo ocurrido, la respuesta fue extraña. Primero, silencio. Luego, el hombre les pidió que no salieran de la habitación. 5 minutos después, alguien tocó la puerta. 2 empleados revisaron el baño. El espejo ya estaba limpio. No había rastro del mensaje. Pero cuando Mariana insistió en que la habitación había sido usada antes, uno de los empleados decidió revisar el sistema. Minutos después regresó. Su expresión había cambiado. La habitación 12 fue asignada hace 1 hora. Mariana pensó que se trataba de un error. Pero nosotros acabamos de llegar. El empleado negó con la cabeza. La habitación fue ocupada a las 1:07 de la madrugada. ¿Y el huésped? El hombre dudó antes de responder. No registró salida. Eso significaba algo inquietante. Oficialmente, alguien seguía hospedado ahí. Los empleados revisaron las cámaras del acceso principal. No encontraron a nadie saliendo, ni caminando por los pasillos, ni abandonando el lugar. La habitación fue revisada completamente. No había pertenencias. No había señales de alguien escondido. Nada. Pero el registro seguía activo. Mariana y su pareja pidieron cambiar de habitación. Esa noche casi no durmieron. Pero la historia no terminó ahí. A la mañana siguiente, antes de irse, Mariana decidió hablar nuevamente con el gerente. Quería entender qué había pasado. El hombre escuchó en silencio. Y después de unos segundos, le dijo algo que la dejó helada. No era la primera vez. En los últimos meses, varios huéspedes habían reportado lo mismo en esa habitación. Televisores encendidos. Baños húmedos. Objetos movidos. Y en 2 ocasiones anteriores, mensajes en el espejo. Siempre con la misma frase. Ya estaba aquí. Después de ese incidente, la habitación 12 dejó de asignarse. Oficialmente, estaba en mantenimiento. Pero el personal del turno nocturno tenía otra explicación. Decían que, de vez en cuando, las luces de esa habitación se encendían solas. Aunque no hubiera nadie. Mariana nunca volvió a ese lugar. Pero durante semanas después del viaje, hubo algo que no pudo olvidar. El mensaje no decía, estoy aquí. Decía, ya estaba aquí. Como si no se tratara de alguien que llegó después, sino de alguien que nunca se fue. Y lo más inquietante es que cuando Mariana revisó su estado de cuenta días después, el motel solo le había cobrado una habitación. Pero en el sistema interno del lugar, esa noche, la habitación 12 aparecía ocupada. 2 veces. Los pasos en el techo. En noviembre de 2021, Luis Herrera viajaba con frecuencia por trabajo entre Ciudad de México y el Bajío. Esa semana había tenido reuniones en Querétaro y, al terminar, decidió no regresar de inmediato. Ya eran casi las 11:30 de la noche. Cansado, con varias horas de manejo encima, optó por quedarse en un motel cercano a la carretera México-Querétaro. El lugar era discreto, como la mayoría. Entrada privada. Garaje individual. Recepción rápida. Solo necesitaba dormir unas horas. Nada más.
La habitación que le asignaron era la número 8. Era sencilla, limpia, sin nada fuera de lo normal. Luis se dio una ducha rápida, revisó algunos correos en su celular y apagó la luz alrededor de las 12:30 de la noche. El silencio del lugar era absoluto. Ni tráfico. Ni voces. Ni otros huéspedes. Solo el sonido constante del aire acondicionado. Y por un momento, eso le pareció perfecto. Hasta que, a las 2:17 de la madrugada, se despertó. No sabía exactamente por qué. Pero entonces lo escuchó. Un sonido. Sobre él. Pasos. Al principio pensó que estaba soñando. Pero el sonido continuó. Lento. Pesado. Como si alguien caminara arrastrando los pies directamente sobre el techo de su habitación. Luis se incorporó en la cama. Escuchó con atención. 3 pasos. Pausa. 3 pasos más. Pausa. El patrón se repitió varias veces. Su primera reacción fue lógica. Tal vez había un segundo piso. Tal vez personal de mantenimiento. Tal vez algún animal. Pero cuando encendió la luz y observó el lugar, recordó algo. Cuando entró al motel, había notado que el edificio tenía un solo nivel. No había habitaciones arriba. Aún así, los pasos continuaban. Se movían de un extremo del cuarto al otro. Siempre con el mismo ritmo. 3 pasos. Pausa. 3 pasos. Pausa. Luis tomó su celular y llamó a recepción. Después de varios tonos, alguien contestó. Buenas noches, estoy en la habitación 8. Hay alguien caminando en el techo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz respondió. Señor, nadie puede estar en el techo. Luis insistió. El ruido era claro. La persona de recepción le dijo que revisaría las cámaras exteriores. Pasaron unos segundos. Luego respondió algo que no le tranquilizó. No hay movimiento afuera. Luis colgó. Intentó convencerse de que el sonido venía de otra habitación. Pero entonces los pasos cambiaron. Se detuvieron. Justo sobre la cama. Silencio. Y después, un golpe fuerte. Como si alguien se hubiera dejado caer con todo su peso. La estructura del techo vibró. La luz del cuarto parpadeó. Luis se levantó de inmediato. Miró hacia arriba. No había nada. El sonido del aire acondicionado continuaba. Pero el silencio que siguió al golpe era diferente. Pesado. Como si alguien estuviera, quieto, encima de él. Durante los siguientes minutos no ocurrió nada. Luis no volvió a acostarse. Se sentó en una silla, con las luces encendidas, esperando que amaneciera. Pero a las 2:17 de la madrugada del día siguiente, los pasos volvieron. Exactamente a la misma hora. Esta vez, el patrón fue idéntico. 3 pasos. Pausa. 3 pasos. Pausa. Luis no llamó a recepción. Simplemente esperó. A las 6 de la mañana, salió de la habitación y pidió hablar con el gerente. Al principio, el hombre trató de restarle importancia. Dijo que tal vez eran contracciones del material, ruidos del edificio, sonidos externos. Pero Luis insistió. Le explicó el patrón. La hora exacta. El golpe sobre la cama. El gerente se quedó en silencio. Luego le preguntó algo específico. ¿Los pasos eran 3, y luego una pausa? Luis sintió un escalofrío. Asintió. El hombre respiró profundo antes de continuar. Hace 5 años, un huésped se había hospedado en esa misma área del motel. Durante la madrugada,
en medio de una crisis emocional, había salido por una puerta de mantenimiento. Subió al techo. Caminó de un extremo al otro. Varias veces. Según el personal de ese turno, siempre hacía el mismo recorrido. 3 pasos. Se detenía. 3 pasos. Pausa. Minutos después, el hombre se arrojó desde el techo hacia el estacionamiento. Desde entonces, algunos huéspedes reportaban ruidos. Siempre en la misma zona. Siempre a la misma hora. 2:17 de la madrugada. Luis pensó que se trataba de una coincidencia. Una historia para justificar sonidos estructurales. Pero antes de irse, decidió revisar algo. Regresó a la habitación para recoger sus cosas. Y entonces lo notó. Sobre la cama. Justo en el lugar donde había escuchado el golpe. Había una marca. Una ligera deformación en el techo falso. Como si algo pesado hubiera presionado desde arriba. O desde abajo. Pero lo más inquietante ocurrió semanas después. Cuando Luis revisó el recibo digital de su estancia. El sistema mostraba la hora de entrada. 11:42 de la noche. Y la hora de salida automática. 2:17 de la madrugada. Aunque él no había abandonado la habitación hasta las 6 de la mañana. La habitación que no existía. En marzo de 2016, Karen Morales viajaba con su amiga Sofía desde Ciudad de México hacia el norte del país. Habían salido tarde. El tráfico, el cansancio y las horas de carretera comenzaron a pasar factura cerca de la medianoche. Decidieron detenerse en Querétaro para descansar unas horas antes de continuar. El motel que encontraron estaba a unos minutos de la autopista. No era un lugar nuevo, pero parecía tranquilo. Recepción rápida. Pago en efectivo. Sin preguntas. La recepcionista les entregó una llave y dijo: Habitación 27. El acceso era por un pasillo lateral, iluminado por luces amarillas y tenues. Mientras caminaban, Sofía notó algo extraño. Los números de las puertas iban en orden. 24. 25. 26. Y después, un espacio. Una puerta sin número. Luego, la siguiente puerta. 28. Karen se detuvo. ¿No era la 27? Revisó la llave. Sí. Habitación 27. La puerta sin número estaba entre la 26 y la 28. Pensaron que el número simplemente se había caído o despintado con el tiempo. Nada más. Entraron. Desde el primer momento, el ambiente se sentía diferente. No sucio. No abandonado. Pero sí, frío. Demasiado frío. El aire acondicionado estaba apagado. Y aún así, la temperatura era más baja que en el pasillo. Karen intentó encender la televisión. No funcionó. Sofía intentó usar el teléfono del cuarto. No tenía línea. Revisaron sus celulares. Sin señal. Pensaron que era por la ubicación del lugar. Cansadas, decidieron dormir sin darle más importancia. Apagaron la luz alrededor de la 1:30 de la madrugada. El silencio del cuarto era absoluto. Ni tráfico. Ni otros huéspedes. Ni el típico sonido del aire acondicionado. Nada. A las 3 de la madrugada, Karen despertó. No por un ruido. Por una sensación. Como si alguien estuviera observándola. Abrió los ojos lentamente. La habitación estaba oscura. Entonces lo escuchó. Golpes en la puerta. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Sofía también despertó. ¿Escuchaste eso? Karen se levantó y caminó hacia la puerta. ¿Quién es?, preguntó.
Silencio. Se acercó a la mirilla. Había alguien. Una figura de pie frente a la puerta. Pero no se movía. No tocaba. No hablaba. Solo estaba ahí. Inmóvil. Karen sintió un escalofrío. Esperaron. 1 minuto. 2. 5. La figura seguía ahí. Sin moverse. Sin reaccionar. Finalmente, Karen volvió a mirar. La persona ya no estaba. Pensaron que se trataba de un error. Tal vez alguien buscando otra habitación. Pero cuando Karen abrió la puerta para verificar, el pasillo estaba vacío. Completamente vacío. Sin pasos. Sin puertas cerrándose. Sin movimiento. Decidieron no dormir más. Esperaron a que amaneciera con las luces encendidas. A las 6:30 de la mañana, salieron directamente a recepción. Karen entregó la llave. Habitación 27, dijo. La recepcionista la miró con una expresión extraña. Revisó el sistema. Frunció el ceño. ¿Perdón? ¿Cuál habitación? La 27. La mujer revisó nuevamente. Luego miró a Karen. Nosotros no tenemos habitación 27. Karen pensó que era una broma. Sí, está entre la 26 y la 28. La recepcionista negó lentamente. Aquí el sistema salta del 26 al 28. Karen sintió un vacío en el estómago. Pero dormimos ahí. La mujer revisó el registro de la noche. Buscó el pago. Los nombres. Nada. No había ningún registro de ellas. Ni entrada. Ni salida. Ni habitación asignada. Karen insistió en que revisaran las cámaras. El encargado del turno fue llamado. Después de varios minutos, regresó con una respuesta inquietante. En las cámaras del pasillo. Ellas caminaban. Desde la habitación 26. Directamente hacia la 28. Nunca entraron a ninguna otra puerta. Como si la 27 no existiera. Karen pidió ver el pasillo nuevamente. El encargado la acompañó. Caminaron por el mismo lugar. Las puertas estaban en orden. 24, 25, 26. Y luego, directamente la 28. No había espacio intermedio. No había puerta sin número. No había habitación 27. Karen se quedó en silencio. Pero antes de irse, recordó algo. La figura frente a la puerta. La persona que estuvo ahí durante varios minutos. Cuando el encargado revisó las cámaras de las 3 de la madrugada. No apareció nadie en el pasillo. Nadie frente a su habitación. Nadie caminando. Nada. Pero lo más inquietante ocurrió semanas después. Cuando Karen revisó las fotos que había tomado durante el viaje. Una de ellas mostraba el pasillo del motel. Y entre la puerta 26 y la 28, había algo. Una sombra. Con forma de persona. De pie. Justo en el lugar. Donde la habitación 27 había estado. 3 historias. 3 moteles distintos. 3 personas que no se conocían entre sí. Y sin embargo, en las 3 ocurrió lo mismo. Mariana entró a una habitación que parecía ya ocupada. Luis escuchó pasos, donde no había nadie. Y Karen pasó la noche en un lugar que oficialmente no existía. Lugares diferentes. Momentos distintos. Pero hay algo que conecta estas historias. No son casas abandonadas. No son edificios antiguos. No son sitios conocidos por ser paranormales. Son habitaciones comunes.
espacios que se usan todos los días, lugares diseñados para el anonimato. Y tal vez, ahí está la parte más inquietante. Los moteles son lugares donde nadie pregunta, donde las personas entran y salen sin dejar rastro, donde, si algo extraño ocurre, la mayoría prefiere no reportarlo, porque todos están ahí por una sola razón: privacidad, silencio, discreción. Y cuando un lugar está hecho para que nadie mire demasiado, a veces, las cosas extrañas pueden pasar sin que nadie las cuestione. Pero hay otro detalle. En las 3 historias, el miedo no apareció de inmediato. No hubo gritos. No hubo apariciones claras. No hubo algo que pudiera explicarse fácilmente como paranormal. Fue algo más sutil. Una sensación. La certeza de que algo no estaba bien. La impresión de que alguien más había estado ahí, antes. O peor, que nunca se había ido. Y ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has entrado a una habitación de hotel o motel sin mirar alrededor? ¿Cuántas veces has escuchado un ruido extraño y decidiste ignorarlo? ¿Cuántas veces has asumido que, porque una puerta está cerrada, estás completamente solo? Tal vez estas historias tengan explicaciones. Errores administrativos. Ruidos estructurales. Fallos en las cámaras. Coincidencias. Tal vez. Pero hay algo que no cambia. En los 3 casos, las personas describieron exactamente la misma sensación. No miedo a lo desconocido, sino el miedo de sentir que ese lugar ya tenía a alguien dentro, antes que tú. Porque a veces, el verdadero terror no está en ver algo. Está en la duda. En la sensación de que algo está ahí, aunque no puedas probarlo. Así que la próxima vez que entres a una habitación de paso, antes de apagar la luz, mira el baño. Revisa el espejo. Escucha el techo. Y pregúntate algo muy simple. ¿Estás realmente solo? ¿O alguien ya estaba ahí? Si llegaste hasta aquí, es porque algo en estas historias te dejó pensando. Y eso significa que este canal es para ti. Aquí no contamos leyendas. Contamos casos reales, historias que ocurrieron de verdad y que casi nadie quiere escuchar de noche. Así que suscríbete ahora. Porque cada semana subimos nuevas historias que pueden hacerte cuestionar lo que crees que es seguro. Y antes de irte, quiero saber algo. En los comentarios, dime. ¿Te quedarías una noche en un motel después de escuchar esto? Porque la próxima historia que publiquemos podría pasar en un lugar donde tú ya estuviste. Nos vemos después de medianoche.